Con un hueco en el alma yo vivo. Hoy mis pasos me alejan de ti. Y aunque duela pa'lante yo sigo. Mis recuerdos quedaron en ti. Es difícil el no estar contigo. Hoy mis lágrimas caen por ti. Y aunque duela pa'lante yo sigo, porque estoy hecho de ti. Es otro acento, es otra tierra. No eres tú, no eres tú. Son otras caras, son otras calles. No eres tú, no eres tú. Me robaron tu olor y tu esencia. Tu retrato permanece en mí. Me perdí en el dolor de tu ausencia. Las estrellas me llevan a ti. Es otro acento, es otra tierra. No eres tú, no eres tú. Son otras caras, son otras calles. No eres tú, no eres tú. ¡Ah! Estar con nosotros también el gerente de Fronteras, Lucas Gómez, en representación de la Presidencia de la República dentro de su ámbito de competencia, Alba Marcellán, jefa de la oficina de ACNUR en Barranquilla, y Carmen Faría, quien es coordinadora de regiones de Colombia por la coalición por Venezuela. Vamos a iniciar entonces con el director general de Migración Colombia. Los saludamos nuevamente y valdría la pena, de cualquier modo, a pesar de que muchos hemos conocido esta noticia y la atesoramos con mucho amor, sí formalmente saber qué es el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y, aunque sabemos que muchos ya se están registrando, pues cuáles son los requisitos que una persona tiene que cumplir para poder acogerse a este estatuto. Bueno, muy bien. Primero un especial saludo. Primero agradecer mucho a Mariana y agradecer a todos los compañeros de panel. Un agradecimiento enorme a Juan Viloria por este espacio, a Lucas por acompañarnos y a todo el equipo. Miren, este es un espacio que nos llena de emoción a muchos, que nos alegra el corazón y que nos motiva a trabajar en conjunto. Entonces, para mí es muy bonito tener la oportunidad de ser parte de esta historia. Para mí es muy bonito generar esperanza y para mí es muy bonito ver cómo el estatuto temporal llegó para quedarse y cómo nuestros hermanos venezolanos están aprovechando las oportunidades y dando ejemplo. Quería Mariana, antes de empezar, contarles un dato fundamental para que vean la alegría que nos embarga. El miércoles pasado empezamos la primera fase, es decir, ayer, hace 8 días, lo hicimos con don Oscar, un buen amigo mío, que fue la persona que, recuerden, me varé en el campo, me dio la mano de manera desinteresada y fue el titular 01 de nuestro estatuto. Pues bien, ayer, es decir, tan solo 8 días después, el 22% de la totalidad de hermanos venezolanos en Colombia ya tienen usuario y registrado y han iniciado la fase del estatuto. 22% en una semana. Estos son más de 383,000 hermanos venezolanos de 1.7 millones. Esa es una noticia que nos tiene que alegrar el alma. Esa es una noticia que muestra la capacidad de nuestros hermanos venezolanos de aprovechar las oportunidades y de hacerse parte de un mecanismo que lo construimos todos. Dicho lo anterior,
¿cómo debemos entender el estatuto? No como un mecanismo jurídico por definición, contenido en un decreto, complementario al régimen de refugio, no. Vamos a entenderlo muy sencillamente como una autopista de oportunidades. ¿Qué fue lo que logramos? Tener una gran autopista como esas que tenía la Venezuela de hace unos años, en donde nuestros hermanos van a poder avanzar tan rápido como lo quieran hacer, y que sitúa al ser humano con una gran cantidad de posibilidades y un futuro más presente y más claro. Eso es el estatuto temporal. Quiero decir con eso que el maximizar el beneficio del estatuto depende del ser humano, depende del venezolano. Aquí lo que hicimos fue construir una gran carretera, y esa carretera tiene vías terciarias, vías secundarias y muchos caminos para moverse de manera segura. Eso quiere decir caminos para llegar a la educación, caminos para llegar a la salud, caminos para llegar a la propiedad, pero siempre va a depender de nosotros como seres humanos el avanzar por esos caminos. ¿A qué velocidad lo vamos a hacer? A la velocidad que nosotros decidamos hacerlo, que nuestros hermanos venezolanos decidan hacerlo. Por eso, esa noticia positiva con la que empezamos, de más de 383,000, quiere decir que nuestros hermanos venezolanos entendieron el estatuto como eso, como una autopista de velocidad, de oportunidad, en la cual se han movido rápidamente. Créanme que esto excede sustancialmente nuestras expectativas. Yo estaba inquieto de decir, bueno, ¿y cuántos vamos a lograr los primeros días? Pero nunca me imaginé que el 22% fuéramos a tenerlo en los primeros 8 días. Entonces, primer mensaje clave. Segundo, recuerden, para que siempre lo recordemos y para que sea muy sencillo, el estatuto lo vamos a mirar en clave tricolor, amarillo, azul y rojo. Eso quiere decir 3 etapas. Primera etapa en la que estamos, 100% virtual, en donde nuestros hermanos van a solicitar la incorporación al estatuto, van a crear su usuario y clave, van a aportar unos documentos sencillos, pero súper importante, van a contestar una encuesta socioeconómica que es precisamente un motor enorme para ayudarlos, para incluirlos en vacunación contra el COVID, para generar oportunidades de empleo que venimos trabajando con diferentes gremios y sectores. Esa fase amarilla termina con el agendamiento de una cita presencial, que las primeras están en septiembre de este año. Ahí en esa cita presencial, nuestros hermanos van a hacer 2 cosas: confirman su identificación y procedemos a fotografía y toma de huellas dactilares. Y con eso pasamos a la tercera etapa, que se caracteriza por el color rojo. Fíjense que es un tricolor patrio. En el color rojo, que empezamos en octubre, vamos a hacer la entrega formal del documento. Quiere decir que a partir de octubre, los primeros hermanos venezolanos que se están haciendo parte de este estatuto van a tener un documento físico, con todas las garantías, con fotografía bien hecho, para poderse identificar en Colombia. Desde ya, Mariana, y perdón que me extendí, ofrezco excusas porque hemos tenido dificultades con sistemas, no consideramos que hubiera tanto éxito, tenemos más de 3 millones de visitas diarias a la página, eso es mucho, entonces hemos tenido algunas dificultades, pero ya hablaremos de eso. Vamos a aclarar también, director, qué diferencia este estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos de otros que ya existían. Otros mecanismos de protección que ya ustedes habían puesto en marcha, como la tarjeta de movilidad fronteriza y el permiso especial de permanencia. Importante saber qué derechos además se conquistan al acogerse a este estatuto, director. Bueno, pues muy bien, esto es un salto cuantitativo, es un salto enorme y es una gran autopista. ¿Por qué? Porque es evolutivo. Aquí nosotros estamos construyendo sobre lo que existía y aprovechando grandes avances que teníamos, como el permiso especial de permanencia, como la tarjeta de movilidad fronteriza. Entonces, el permiso especial de permanencia se acaba. Y se acaba porque el estatuto lo absorbe. ¿Por qué lo absorbe? Porque el estatuto es mucho más grande. Recuerden que el PEP era por 2 años. Cada 2 años teníamos que hacer procesos de renovación y lamentablemente nunca lográbamos el 100% de renovación. Eso quiere decir que la irregularidad iba ganando terreno. El estatuto es por 10 años, es decir, que a quienes se incorporan de este mecanismo ya quedan cubiertos por 10 años, lo cual es un horizonte que nos permite soñar que en Venezuela vuelva la democracia,
es un término que nos permite tomar la decisión de permanecer, hacer familia en Colombia y quedarnos acá, buscar un tercer país. Es decir, es una camisa suficientemente amplia para planearnos en presente y futuro. La tarjeta de movilidad fronteriza permanece. Recuerden que son casi 5 millones de tarjetas de movilidad fronteriza, porque el destinatario es una persona distinta y es un venezolano que quiere permanecer en Venezuela, pero necesita pasar a Colombia para atención de adquirir algún tipo de alimento, para una atención médica, para estudio, pero quiere permanecer en Colombia y eso hay que respetarlo. Entonces la tarjeta de movilidad se mantiene. Ahorita no estamos expidiendo porque las fronteras permanecen cerradas y sería un contrasentido expedir tarjetas con una frontera cerrada. Y un tercer mecanismo que me parece súper importante, Mariana, y es refugio. El estatuto en modo alguno elimina la posibilidad de refugio. Si un hermano venezolano dice, no, es que mi situación es de refugio, ¿puedo solicitarlo? Claro que lo puedo hacer, pero mejor aún, si se le negara el refugio, ¿podría pedir el estatuto? Sí, lo podría pedir sin ningún problema. Entonces aquí lo que necesitamos es tener una muy buena información para que nuestro hermano venezolano diga, hombre, mi situación es más de estatuto, yo voy por el estatuto. No, mi situación es de régimen de refugio, vamos por el régimen de refugio. ¿Por qué es tan importante frente al régimen de refugio? Porque en refugio tenemos que concentrarnos con agilidad y prontitud de personas que estén en esa situación. Cuando tenemos 25,000 solicitudes año, pues eso se hace más difícil. ¿Qué lo define, perdón, qué define esta situación de refugio? ¿Cuáles son las variables a considerar para que alguien pueda apelar por esta posibilidad? Típicamente la causa que genera la migración. ¿Sí? Entonces, si una persona es perseguida por un estado, es decir, por su casa, pues va donde un estado vecino y dice, yo necesito que ustedes me provean de un refugio, por eso toda la forma, por eso toda la filosofía detrás, y me protejan. Muchos de nuestros hermanos venezolanos, en efecto, están huyendo, ¿sí? Pero huyen del hambre, huyen de la miseria, y pasa con el refugio que la persona que solicita refugio no puede volver al país del cual solicitó el refugio, lo cual es natural precisamente para lograr su protección. En el estatuto, nuestros hermanos pueden volver a Venezuela bajo la consideración de que estaban huyendo de hambre, por problemas de educación, de salud, de lo que fuera, pero tienen familia allá. Muchos de nuestros hermanos venezolanos necesitan volver a Venezuela a darle una vuelta a la mamá, a la abuela, a la tía, o a estar pendiente de sus hijos. El estatuto tiene esa flexibilidad sin que ponga en riesgo su pérdida. Vale. El papel de la sociedad civil sería importante definirlo en términos de saber cómo puede contribuir para que la gente se registre, cómo pueden contribuir para el diseño y la implementación en las campañas de registro. Entiendo que han desarrollado también una campaña muy exitosa en los últimos días desde que arrancó la puesta en marcha del estatuto, pero valdría la pena, además por el contexto en el que estamos hoy, saber cómo puede contribuir la sociedad civil organizada para todos estos fines. Mariana, el estatuto lo construimos todos. El presidente Duque creó una autopista. El venezolano se decidió a andar por esa autopista con velocidad, con agilidad, con ganas, pero la sociedad civil es el motor que permite que siempre tengamos velocidad en la autopista y que podamos llegar a término. El estatuto no es un punto de destino, es un punto de partida. Entonces, con la sociedad civil tenemos toda una línea de trabajo que parte de lo siguiente. En poco tiempo estaremos lanzando un gran proyecto que a mí me llena de emoción, que me alegra, que le hemos leído mucho, como decimos en Colombia, y es un voluntariado colombo-venezolano. Ese proyecto de voluntariado conjunto va a estar centrado en ayudar a hermanos venezolanos y va a estar centrado en el tiempo personal que yo dedico a ayudarle a un hermano venezolano en un sábado o un domingo. ¿Para qué? Para impulsarlo en esa autopista, porque no todos sabemos conducir en autopista o no todos tenemos el vehículo que permita andar rápido en una autopista. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a prestar nuestros vehículos para avanzar rápidamente y nuestros hermanos venezolanos van a decir, oiga, ¿sabe qué? Colombia es solidaria, pero yo también soy solidario con mi hermano y por eso lo voy a impulsar y lo voy a ayudar para que también tenga su oportunidad. Ese es un motor súper importante de sociedad civil, pero también, claro, la inclusión. El estatuto es un punto de partida,
pero tenemos que generar oportunidades laborales, oportunidades de inclusión financiera, oportunidades de inclusión educativa, en salud, etcétera. Entonces, ayer tuvimos reunión con la Asociación de Industriales de Colombia, que es enorme, en el área de los call centers. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros hermanos venezolanos tienen un alto nivel de bilingüismo. Hombre, vamos a llevarlos a tener oportunidades laborales de call center en bilingüismo. Eso es apoyo de la sociedad civil. Pero también la sociedad civil nos tiene que ayudar a levantar las alertas. Cuando las cosas no funcionan bien, levantar la mano y decir, oye, ven, esto no te está funcionando, déjame te ayudo. Oye, ven, cuidado porque en un municipio de Colombia no llega el estatuto, algo te está pasando. Necesitamos todo eso. ¿Para qué? Para construir el mejor estatuto posible. Ya esto arrancó, es una realidad, vamos avanzando bien y de todos nosotros depende que la llama esté en alto. Como ese fogón donde se preparan las arepas. Seguramente no será bueno el fogón alto porque se quema la arepa, pero sí necesitamos tener una buena cantidad de calor que nos permita esa máquina de arepas todo el tiempo funcionando. Eso depende de todos nosotros y estamos seguros que vamos a tener un muy buen éxito siempre que trabajemos en equipo. Yo le agradezco esta última parte de su declaración porque era justamente la pregunta que quería hacerle. ¿Cómo veía la posibilidad de inserción, de inclusión en la sociedad colombiana para nuestros migrantes? Porque sabemos, obviamente, que ustedes tienen también muchos problemas domésticos. Vaya usted solamente a revisar los últimos días que han tenido, que han sido sumamente difíciles, y lo sabemos. Pero bueno, valdría la pena, y gracias por hacer ese inciso acerca de las posibilidades de nuestros migrantes de poder insertarse en el mercado laboral y en la vida ciudadana de Colombia. Una última precisión, saber en cuanto al registro, cuáles son los retos inmediatos, es decir, o quizás cuáles son las dificultades que se han encontrado en el camino, tanto ustedes como autoridad, como nuestros migrantes. Quizás la gente llega sin los requisitos completos. ¿Dónde debe enfocarse quizás el mayor esfuerzo para que esta etapa termine de ser exitosa? Bueno, muy bien. Mira, volviendo un segundito a lo anterior, un caso de éxito que vale la pena mirar siempre. Cosecha cafetera colombiana. 2020 y 2021, los colombianos por alguna razón dejaron de recoger café en unas zonas. Y con la Federación de Cafeteros hicimos un proyecto rápido, bonito, en el cual muchos de nuestros hermanos venezolanos fueron a recoger café con éxito. Al punto que el gerente de la Federación de Cafeteros atribuye en gran parte el éxito de la cosecha cafetera a la mano de obra venezolana. Esas son las historias que tenemos que llenar el estatuto. De eso se alimenta, por eso estamos trabajando muy en esa línea. Ahora, esto está lleno de retos, es el estatuto tercero que se implementa a nivel mundial. Entonces, está bien que tengamos preguntas, está bien que tengamos miedos como colombianos y como venezolanos. Lo que no puede ser es que nos dejemos vencer del miedo. Entonces, primero, obstáculos, que fluya la información de tranquilidad, que esto no es para deportar, para expulsar, para nada de esto, sino para incluir. Ese miedo se disipó, 22% que van dando. Segundo, tenemos una barrera tecnológica enorme. Muchos de nuestros hermanos venezolanos tienen muy buen acceso a tecnología y facilidad tecnológica, otros no. Entonces, la fase que sigue es precisamente de asistencia a nivel de gobierno y a nivel de cooperación internacional, ACNUR, OIM, cooperación a la cual mi gratitud eterna por todo lo que hacen en Colombia, lo mismo que USAID. Vamos a tener un personal de soporte con una tableta en la mano, con un celular en la mano, diciéndole al hermano venezolano, bueno, vamos a hacerlo aquí en vivo porque yo sé que usted tiene dificultades en esto, pero entonces yo le voy preguntando y vamos haciendo el proceso. Esa es una barrera. Ahora, siempre, y esto es como una ley de Murphy, siempre que usamos tecnología pasan cosas. Entonces, por supuesto, aquí no ha sido la diferencia. Hemos tenido dificultades, yo las he vivido, esto no me funciona, pero ¿qué pasa? En fin, hemos ido superando poco a poco, pero claro, tener 3 millones de personas entrando a una página todos los días genera una carga en el sistema que no ha tumbado la página, pero que sí vuelve lento el proceso. Cuando el proceso se vuelve lento, muchas personas se impacientan, eso es normal, o no tenían tanto tiempo. Entonces, en tecnología, yo debo ofrecer excusas, debo decirles, hemos tenido fallas, esas fallas son normales, son fallas que ojalá hubiéramos podido prever en su totalidad, pero bueno, que han pasado, las vamos a solucionando y no podemos dejar que eso nos quite el impulso. No es la primera vez que se nos presentan dificultades y no será la última, vendrán otras. Lo importante es que tengamos la capacidad de verlas a tiempo y de irlas solucionando.
mucho camino por andar, son 10 años de trabajo y llevamos una semana. Así que hay que seguir con energía. Muchísimas gracias, qué bueno escucharlo y qué bueno saber que todo marcha bien a pesar de la cantidad de gente que ha iniciado el registro ya. Yo tengo que despedirlo, sabemos que tiene pues un día bien agitado, como seguramente son todos sus días y más en este contexto, pero bueno, agradecida porque nos haya acompañado y nos haya brindado toda esta información tan importante para nuestros migrantes en Colombia. Mariana, a ustedes muchísimas gracias. Voy a quedarme aquí un ratico para oír a los compañeros de panel. Gracias a todas las personas que nos acompañan, gracias a todos los héroes que están aquí detrás, gracias a Juan, gracias a todas esas personas que se pusieron a pensar en el prójimo y que no se quedaron en la comodidad de su propia situación, sino que dijeron, oiga, aquí hay gente que necesita ayuda y nos vamos a unir para lograrlo. Así que todos esos héroes que muchas veces no se ven en la calle, gracias. Gratitud infinita, gratitud eterna y aquí estaremos para trabajar juntos. Muchísimas gracias. Además por lo profundo y lo sentido de sus palabras, porque se siente claramente. Y como venezolana se lo agradezco de corazón, de verdad. No hay esfuerzo pequeño. Vamos a darle la bienvenida, vamos a seguir además con la agenda que teníamos prevista, al gerente de Fronteras, el señor Lucas Gómez, en representación de la Presidencia de la República. ¿Cómo está? Mariana, muy bien, un placer saludarte y un honor compartir este panel, pues digamos, con todas estas personas que, como lo decía Juan Francisco, están comprometidas con este proceso tan importante para el país. Bueno, evidentemente no han sido unos días fáciles en la frontera, estos últimos, y quisiera empezar nuestra conversación y aprovechar que está con nosotros para saber cuál es la situación actual de la población migrante, que está, los que van a quedarse, los que van a quedarse y están refugiados porque su vida corre peligro, como está pasando ahora mismo en Arauquita, por ejemplo. Y cuál es la situación también dentro de este grupo de muchos colombianos que vivían en Venezuela y por lo que está ocurriendo en el país han tenido que regresar a su Colombia natal. Bueno, Mariana, muchas gracias por la pregunta. Mira, aquí hay como varios escenarios que son importantes a tener. Obviamente el mensaje del Estatuto Temporal de Protección dio un mensaje de esperanza desde esa perspectiva de fraternidad que el Estado colombiano ha manifestado con nuestros hermanos y hermanas venezolanas. Y esto ha hecho, pues obviamente, que tengamos un proceso, como lo decía ahorita nuestro director general de Migración Colombia, a quien hay que hacerle un reconocimiento gigantesco por el trabajo que está haciendo Migración y por ese gran desafío a la cual yo creo que estamos estando a la altura. Ese era uno de nuestros grandes temores, es decir, que la oferta no alcanzara a suplir esa demanda y yo creo que estamos respondiendo y hay un gran reconocimiento a ese equipo, también tras bambalinas que acompaña al doctor Juan Francisco día a día y que está avanzando para hacerle la vida más fácil a los migrantes. Pero eso hace obviamente que tengamos diferentes dinámicas, diferentes variables. Tú mencionabas hace un momento Arauquita, donde tenemos una población muy particular, porque es una población que está huyendo de unos enfrentamientos del otro lado de la frontera, de unos enfrentamientos que se dan, digamos, un poco como consecuencia de esa permisividad que ha tenido el régimen con los grupos ilegales de ese lado de la frontera y que hoy en día estamos pagando las consecuencias y desafortunadamente quien las paga directamente es la sociedad civil. Quiero contarles que yo estuve justamente la semana pasada haciendo una revisión en terreno de las condiciones y hay como algunos elementos esperanzadores. De los casi 6.000, digamos, migrantes, porque se encontraban entre colombianos y venezolanos, que eso también es muy importante y que habla también de lo que ha sido nuestra relación histórica, una relación binacional, una relación de hermanos. Tuvimos casi 6.000 personas que estábamos atendiendo en Arauquita, de las cuales hoy podemos decir que alrededor del 30-40% ya ha retornado a Venezuela. No realmente porque se hayan acabado los enfrentamientos, porque realmente la información que tenemos es que se han desplazado un poco más al norte del estado de Apure, pero porque también su vocación es retornar a su tierra, a su arraigo, a lo que ellos han construido durante años. Entonces, en ese sentido, ya empezamos a ver unos retornos y como siempre el mensaje de Colombia ha sido de fraternidad, de hermandad y en este caso de una atención humanitaria de emergencia que se ha dado de manera muy acertada
para estas personas que lo necesitaban en el momento. Luego, hablando un poco de las condiciones, yo creo que también hay que entender que la medida del Estatuto Temporal de Protección llega entendiendo la magnitud de lo que era la migración venezolana en nuestro país, con un punto muy importante, y es esa vocación de permanencia. Ya entendíamos que no era una población que venía mientras pasaba algo del otro lado de la frontera, sino que vino a construir su vida. Y lo que les estamos dando es las herramientas para que lo construyan dentro de la regularidad, para que tengan esa posibilidad de empezar a soñar con un futuro mejor, y con un futuro no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, que se puedan proyectar, y en ese escenario por 10 años yo creo que da una visión de futuro que ha sido muy bien recibida por todas las comunidades. Entonces, en ese sentido, esa población que de acuerdo a los estudios y un estudio justamente que presentamos con Juan hace alrededor de un mes, veíamos algo muy interesante, y es que esa población necesita un impulso adicional. Es población muy vulnerable. Está incluso por detrás en temas de pobreza de la población colombiana. Entonces ahí tenemos que trabajar sin parar para cerrar las brechas, sin parar para buscar y generarles oportunidades para que se puedan integrar socioeconómicamente y para que puedan convertirse en esa gran apuesta que tenemos como país de que la migración es una oportunidad. Y adicionalmente, Mariana, aquí hay un elemento también muy importante, y es que las condiciones del otro lado de la frontera no han cambiado. Por el contrario, se están deteriorando cada día más. No solamente referente al COVID y a la emergencia sanitaria y de salud pública, sino también a esa ausencia de comida, a esa ausencia de medicamentos que sabemos y que nos cuentan los migrantes y los caminantes que ingresan a nuestro país que están viviendo en Venezuela. Entonces, para nosotros es también el desafío de mantener siempre una atención humanitaria, siempre una mano amiga, esa política de brazos abiertos que hemos querido movilizar, que se mantenga, entendiendo las características y las dificultades de aquellos que deciden migrar y deciden ingresar a nuestro país. Por eso, nuevamente, hemos trabajado con la cooperación internacional para establecer mecanismos, atender de mejor manera, llegar a esos que más lo necesitan, y aquí un gran reconocimiento a ACNUR y a OIM, quienes lideran este grupo interagencial de flujos migratorios mixtos. Pero también algo que es muy importante, y es cómo conectamos a la sociedad civil en esto. Cómo no solamente las asociaciones de migrantes venezolanos, a quienes hay que hacerles un reconocimiento, y ahorita Juan Francisco los llamaba a esos héroes, esos ángeles que son tan importantes, sino cómo los conectamos para que esto permee el resto de la sociedad, haciendo ese trabajo maravilloso que se hace desde campo, en donde combinamos no solamente atención para los migrantes, sino también para esas comunidades de acogida, para crear unos entornos amigables para la migración y para el desarrollo de ella. ¿Cuáles son, frente a esto que describe, esos avances que podría describir, y también los principales desafíos que tienen ustedes ante sí para controlar y gestionar el flujo migratorio de venezolanos hacia Colombia? Bueno, Mariana, mira, aquí hay una cosa que es muy importante, y yo lo he dicho en muchos escenarios, y creo que con Juan Francisco compartimos esta misma visión. El Estatuto Temporal de Protección es la llave maestra para la integración socioeconómica de la población migrante, con un elemento que trae nuestro estatuto, que es algo que nos hacía falta, y es ese registro único de migración venezolana. Es conocer a aquellos que hoy en día estaban en nuestro territorio y que no sabíamos quiénes eran. Por eso esa fase de preregistro, que está siendo extremadamente exitosa, nos va a dar a nosotros las herramientas para conocer, para entender y sobre todo para diseñar buenas y mejores políticas públicas adaptadas a las realidades y a las necesidades de esa población que está en nuestro territorio. Yo creo que ese es el primer paso para generar oportunidades, para poder hacer una adaptación de nuestro mercado laboral a las necesidades y características, a las habilidades que tienen los migrantes y a la manera en cómo podemos abordar la migración. Colombia, como ustedes saben, no era un país acostumbrado a recibir migrantes. Por el contrario, éramos un país acostumbrado a que nuestra población, casi 10%, saliera del país y se instalara por fuera. Venezuela era uno de los países de acogida, Estados Unidos, España. Nosotros tuvimos que volver a aprender
digamos, tuvimos que aprender a manejar esos flujos migratorios, a entender que la migración y en la migración hay una oportunidad. Y eso no es fácil, no se hace de la noche a la mañana. Nuestras políticas, nuestras instituciones no estaban listas para eso, pero realmente la ventana de oportunidad, la ventana política generada por el Estatuto Temporal de Protección nos tiene a todos buscando los mecanismos, las mejores maneras para habilitar algunos sectores a esa integración socioeconómica. Trabajar con salud, trabajar con educación, trabajo, todos esos sectores que van a permitir una inclusión de mejor manera de la población migrante en nuestra sociedad y en nuestra economía. Y yo creo que ahí le empezamos a dar un mensaje, no solamente a los colombianos, en donde esto es una oportunidad para el país, sino también a los migrantes, en donde les decimos, venga, produzca, aquí lo vamos a dejar ser productivo. Tú puedes ser productivo. Yo creo que ese es un mensaje muy potente, María. En términos de seguridad, de lo que está ocurriendo en la frontera, hay situaciones muy duras. Por ejemplo, varios representantes de la Asamblea Nacional han denunciado que existen figuras como organizaciones de trata de personas aprovechándose de la necesidad de jóvenes venezolanas de pasar al otro lado, les dicen, les hacen promesas bajo engaño, pero también incluso reclutamiento de jóvenes para estructuras organizadas delictuales armadas, ¿no? Entonces, esto también es una situación que se complica mucho. Quisiera saber su posición frente a esto, que sí es un riesgo propiamente de la seguridad, ¿no? No, claro, mire, aquí hay dos elementos y obviamente esto es un riesgo real que vivimos día a día y que aquí también trabajamos de la mano de las autoridades locales. Nuestra autoridad migratoria, Migración Colombia, hace operativos, está presente en el territorio, pero miren que aquí hay dos elementos. Uno es que tenemos que entender que las condiciones en las cuales están siendo víctimas los migrantes tenemos que buscar cambiarlas. Es decir, que aquí hay un aprovechamiento por parte de estructuras criminales y una población muy vulnerable. Por eso tenderles la mano, por eso hablar de una migración regular es también hacerlos visibles, como es la campaña del Estatuto y esa campaña de Migración Colombia que es maravillosa. Y es hacerlos visibles es también protegerlos, es evitar que caigan en esas estructuras, es enviarles el mensaje y decirles a las mafias organizadas que no se pueden aprovechar de un migrante porque esté irregular, porque esté invisible. Aquí visibilizarlos es darles la oportunidad también de poder tocar la puerta de la institucionalidad y de las instituciones para decir, oiga, me están abusando, estoy siendo objeto de trata de personas, me quieren reclutar. Ese es el tipo de visibilidad que les queremos dar. Y en ese sentido, pues la frontera es un escenario donde todo se conjuga. Aquí hemos enviado mensajes muy contundentes, tanto por nuestra fuerza pública con ese plan Muralla y Muralla 2.0 que se estableció en norte de Santander para proteger nuestra soberanía y decirle a aquellos que se quieren apropiar de esas trochas, de esos mal llamados pasos irregulares, porque eso no debería ser un paso, que el Estado colombiano es un Estado fuerte y que protege su soberanía, que aquí los pasos, únicos pasos, son los pasos regulares. Y por eso el mensaje que nosotros enviamos a nuestros hermanos y hermanas venezolanas del otro lado de la frontera es que el Estatuto Temporal de Protección también es para ellos, siempre y cuando respetemos las normas y los lineamientos establecidos en el decreto. Los pasos regulares van a estar habilitados en el momento que se abra la frontera debido a temas de salud pública, se mantiene cerrada, pero en algún momento se abrirá y podrán ingresar a nuestro país de manera regular y si cumplen con los requisitos, ser beneficiarios del Estatuto Temporal de Protección. No nos dejemos abusar y no dejemos caer en esas estructuras. ¿Es posible para las personas que se sientan en riesgo bajo estas situaciones que usted bien ha descrito, presentar una denuncia quizás anónima por temor a su seguridad? Se lo pregunto porque es un tema muy recurrente y que a todos nos preocupa mucho. Sería bueno poderlo canalizar debidamente. El tema de la denuncia. Si una persona está, por ejemplo, en un campamento de estos del otro lado y necesita denunciar y ser asistido, pero tiene miedo por su seguridad, sobre todo si tiene que regresar al país, ¿hay posibilidad de que esta denuncia sea de manera anónima? Mariana, toda nuestra institucionalidad está al servicio de proteger los derechos y los derechos humanos y los derechos fundamentales. Entonces, en ese sentido,
independientemente, en este caso lo voy a decir, si se encuentra de manera regular o irregular en nuestro país, nuestra institucionalidad, y lo digo en el marco del Estatuto Temporal de Protección, está para proteger a estas personas. Así que esa denuncia puede ser de manera, digamos, anónima, pero llegará un momento en que tendremos que identificar para poder proteger. Miren ese principio que hablábamos hace un momento. Uno no puede proteger a quien no conoce. Necesitamos eso, y por eso también las alianzas que hacemos con organizaciones de la sociedad civil también pueden facilitar ese vínculo. Aquí hay algo muy importante que con Juan Francisco hemos hablado y que yo creo que es muy potente. Aquí tenemos que volver a darle confianza al migrante venezolano en la institucionalidad. Cuando uno está en un régimen, como estamos del otro lado de la frontera, uno desconfía de las instituciones. Aquí Colombia está brindando herramientas y elementos para que vuelvan a confiar en la institucionalidad. Siempre lo hemos dicho, nosotros no sacamos un estatuto temporal de protección para no proteger a la gente. Y ese es un compromiso institucional y nacional de protegerlos. Entonces, hay que regenerar confianza en las instituciones y ahí con nuestras organizaciones de base, de sociedad civil, con el gran trabajo que hace, por ejemplo, Coalición por Venezuela, es cómo esas organizaciones en la red social, en las comunidades de base, genera confianza y creo que ya lo estamos logrando. El hecho de los números que decía ahorita Juan Francisco, eso demuestra que hay una confianza en la medida tomada por Colombia y en la institucionalidad colombiana para adaptarse y acogerse a un estatuto temporal de protección. Y yo creo que eso es un mensaje muy potente, incluso para aquellos que están siendo víctimas de algún abuso y que necesitan protección por parte del Estado colombiano. Le agradezco profundamente la aclaratoria y el trámite de la denuncia, porque ni hablar de lo que recibimos los periodistas sobre casos de engaño, de esa vulnerabilidad que es aprovechada por quienes no son de bien. Así que yo le agradezco profundamente la claridad en la atención de la denuncia. Vamos a ir avanzando con el resto de los panelistas, señor Lucas, pero le agradezco profundamente también su participación hoy con todos nosotros. Mariana, ni más faltaba, es un inmenso placer estar aquí, como les dije, un orgullo compartir además este panel con dos mujeres tan valientes como Carmen, con ese trabajo que se hace con la Fundación de Manitas Amarillas, con esa coalición por Venezuela, y con Alba, representante de ACNUR en el Caribe colombiano y con quien también trabajamos día a día para hacerle la vida más fácil a los migrantes, a nuestras comunidades de acogida y al país. Además, otra cosa muy importante es que siempre estamos agradecidos porque sean de puertas abiertas con la prensa, que cada vez que los llamamos para entrevistarlos, para conocer algo importante que mueva a nuestros migrantes, siempre están allí, y eso como periodista de verdad también tenemos que reivindicarlo y agradecerlo a ambos, al señor Juan Francisco y a Lucas Gómez por la receptividad con la prensa. Bueno, vamos a ir avanzando. Vamos a tocar ahora sí el tema de la atención a refugiados con ACNUR. Alba Marcellán está con nosotros, quiero darle la bienvenida, saludarla, ella es la jefa de la oficina de ACNUR en Barranquilla. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Mariana. Un saludo muy especial para ti como moderadora y también para los panelistas, para el señor Juan Francisco, para el señor Lucas y para Carmen. Antes de que iniciemos nuestra conversación, quería comentarles que hay más de 200 personas conectadas, más de 270 personas conectadas a esta actividad que estamos realizando hoy. Es una muy buena noticia. Yo no me imaginaba que éramos tantos, Juan, qué maravilla. Los felicito. Esto es maravilloso porque sabemos que esto tiene un efecto multiplicador en el mensaje, en la atención a nuestros migrantes. Así que qué bueno que quienes estén con nosotros hoy sirvan de vehículo para ir comunicando todos estos mensajes al resto de las personas. Nos queda poco tiempo, así que tengo que avanzar. Están todos invitados a interactuar en las redes sociales de la Coalición por Venezuela para motivar la participación y para que este contenido llegue a más personas. Bueno, Alba, es evidente que urge el compromiso de la comunidad internacional
con el caso de los migrantes en Colombia. ¿Por qué lo digo? Porque para todos es conocido que el propio presidente Duque y todos los voceros del gobierno colombiano han dicho que ellos no pueden solos, que esto prácticamente lo supera, que incluso los montos asignados por migrante pues no son suficientes en cuanto a la colaboración internacional. Entonces, quisiera saber cuál es el compromiso que hasta ahora ustedes han recibido de otros gobiernos, cuál es ese compromiso para tratar este flujo migratorio proveniente de Venezuela. Muchísimas gracias, Mariana, y también agradecer muchísimo la invitación a Coalición por Venezuela por este espacio y por la invitación a ACNUR. Desde 2015 hemos venido incrementando el trabajo por parte de la comunidad internacional para acompañar este proceso de respuesta a refugiados y migrantes provenientes de Venezuela. No solamente para apoyar el importante rol que tienen las autoridades a nivel nacional y a nivel local en la respuesta, sino también para fortalecer a otros socios y aliados que están en territorio, incluyendo no solamente organizaciones, pero también asociaciones de la sociedad civil. Desde ACNUR en particular contamos con un proyecto destinado a fortalecer las capacidades de estas organizaciones venezolanas. En Costa Caribe en particular son 8 organizaciones que estamos acompañando a la hora de fortalecer su capacidad operativa en la respuesta. Y asimismo, desde la comunidad internacional hemos ido incrementando nuestra capacidad para brindar información y orientación a la población. Cruzan frontera, llegan a Colombia y desconocen cómo son los diferentes mecanismos para poder regularizar su situación, para solicitar la condición de refugiado y asimismo conocer las rutas para acceder a educación, a salud, a trabajo. Entonces, ese es un rol fundamental, el poder brindar información, orientación a la población sobre todos estos procesos. Destacar el importantísimo trabajo que hubo, sobre todo en una primera etapa y ahora cuando hay crisis puntuales frente a la atención humanitaria, pero después, por supuesto, el trabajo que hay que hacer, como ya han señalado de hecho los anteriores panelistas, en buscar soluciones duraderas para la población y en particular la apuesta que está habiendo por su integración local, por sumarse y contribuir en Colombia con las capacidades con las que llegan al mercado laboral, al sistema educativo y sumar en la comunidad de acogida. En este sentido, destacar que como comunidad internacional, como ya también señalaba el doctor Lucas, estamos articulados dentro de la cooperación a través de lo que se llama en Colombia el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos. Eso es una dupla que está en la coordinación por parte de ACNUR y por parte de OIM. A nivel nacional son prácticamente 70 miembros de diferentes agencias de Naciones Unidas y de organizaciones, tanto nacionales como internacionales, coordinándose y mensualmente reuniéndose para intercambiar quién está haciendo qué y cómo podemos seguir sumando. Entiendo que reconocer a quienes se desplazan desde Venezuela a otros países es una situación que implica muchos retos, porque el trato de refugiado no es una cosa con la que ni siquiera nuestro propio pueblo estuviese demasiado familiarizado. ¿Cómo reconoces, cómo reconoce el mundo o cómo debe entender el mundo que los venezolanos tienen que ser reconocidos como refugiados porque vienen huyendo de una emergencia humanitaria, de una tragedia, de falta de acceso a los bienes y servicios, a la salud, incluso a la propia seguridad personal? ¿Cómo puede entenderse esto de ser refugiados? ¿Y cómo están ustedes también canalizando todo esto, toda esta información para que los propios gobiernos, en este caso, por ejemplo, cómo lograron que el gobierno colombiano se sumara a entender la dimensión verdadera de esta realidad? Como ACNUR ha señalado en diferentes ocasiones, para nosotros la mayor parte de la población que está llegando a Colombia viene con necesidades de protección internacional. Entonces, el objetivo, como mencionaba anteriormente, es orientarles y brindarles información sobre cómo pueden acceder a su solicitud de la condición de refugiado, pero también a mecanismos complementarios, como puede ser el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. En la última visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que tuvo lugar a inicios de febrero, en una rueda de prensa que hubo con el presidente Duque, el mismo Alto Comisionado señalaba que este es el gesto de solidaridad más importante que ha habido en la región desde 1984, cuando se firmó la Declaración de Cartagena, que ampliaba la protección
la región de la población que tenía que huir de sus países. Entonces, desde ACNUR nos estamos sumando a este ejercicio que está liderando el gobierno colombiano para apoyar este estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos, que tiene un alcance mucho más amplio, ya que el objetivo es llegar a prácticamente 2 millones de personas. Y es un mecanismo complementario. Aparte, obviamente, de solicitar la condición de refugiado, está este mecanismo importante al cual ACNUR va a apoyar, obviamente, no solamente desde la oficina central, sino desde todas las oficinas de terreno, a fin de acompañar a Migración Colombia en estos ejercicios, a fin de brindar información y orientación a la población y a fin de sumarnos a que más población cuente con todos los mecanismos de protección. Una persona, un documento. El documento es lo que te identifica y lo que te permite acceder a derechos. Y eso es fundamental. ¿Cómo puede la comunidad internacional acompañar la implementación del Estatuto Temporal de Protección en Colombia? Yo recuerdo que varios de los voceros que están aquí decían que esto serviría para que otros países también se sumaran, para que decretos como este fuesen también puestos en práctica, en marcha, por otros países que son receptores de nuestros migrantes. Pero la pregunta concreta es, ¿cómo puede o cuál es el rol de la comunidad internacional para apoyar la implementación del Estatuto Temporal de Protección, y no solo de la comunidad internacional, sino de la sociedad civil, que está hoy aquí además? Desde el GIFEM, desde la plataforma que tenemos en Colombia de cooperación, estamos coordinando qué posibles apoyos podemos brindar a Migración Colombia, que es el ente, la entidad que está dirigiendo la implementación del estatuto, que realizó el diseño y ahora se está encargando de la implementación. Entonces, vamos a sumarnos a esos esfuerzos que está realizando el gobierno colombiano para garantizar la protección de toda esta población venezolana. En este sentido, me parece que hay 2 acciones fundamentales. La primera es seguir contribuyendo con la difusión de información. Migración Colombia ha hecho un ejercicio titánico para garantizar la difusión de información a través de Facebook Live, en los que está participando directamente el director de Migración Colombia. En uno de ellos, 2 horas y media respondiendo preguntas de todos los asistentes a través de sus redes sociales. Destacar que Migración Colombia es muy activo y no para de comunicar y transmitir información. La campaña Visibles. Entonces, desde la cooperación nos estamos sumando a este ejercicio de difusión de información para que la población sepa las 3 etapas que, como mencionaba el director de Migración Colombia, va a haber, que la gente conozca esta bandera tricolor para lograr acceder al estatuto, que conozcan las 3 etapas, los tiempos que hay y los requisitos que hay para acceder a cada etapa. Entonces, nos estamos sumando a esta campaña de información y después, desde el 5 de junio, vamos a estar acompañando el preregistro virtual asistido. Es decir, para toda aquella población que desconoce cómo llegar a la plataforma, que no tiene acceso a medios tecnológicos, porque obviamente la pandemia ha golpeado en muchas familias, en muchos hogares, y no toda la población cuenta con conectividad, no toda la población cuenta con los dispositivos electrónicos para ello. No. Entonces, queremos facilitar todo ese ejercicio. Desde la cooperación, desde el GIFEM, estamos mapeando dónde tenemos oficinas, dónde tenemos espacios donde la población podría llegar para facilitarles información y orientación sobre el preregistro, y que esas cifras que mencionaba el director de Migración Colombia, de un 22% de población en una semana ya inscritos en el registro, sigan subiendo sin parar. Muchísimas gracias, Alba. Con mucho gusto. Un placer recibirte. Ya estamos ajustados de tiempo, pero esto último que mencionas es fundamental, porque la verdad es que nosotros los periodistas somos receptores de las preocupaciones, de las angustias de la gente, y mucho hay de eso, ¿no? De la gente muy, muy, muy humilde que llega prácticamente, Alba, con lo que tiene puesto, con un bolso, sus 2 hijos, uno en brazos y otro agarrado de la mano, y no tienen ni siquiera cómo conectarse. Es difícil, pero buscan una oportunidad. Entonces, direccionar esta angustia, atenderla, pues sin duda es un gran compromiso que de ustedes y de los esfuerzos que hacen por motivar además a la comunidad internacional a entender que somos refugiados. Se los agradecemos de corazón. Mariana, solamente complementar también para destacar 2 iniciativas muy importantes que ya en su momento tuvo el gobierno colombiano. En primer lugar, ya hubo un registro anterior, el registro administrativo de migrantes venezolanos, que estuvimos acompañando desde ACNUR y OIM, un primer ejercicio de mapeo. Creemos que este registro único de migrantes venezolanos va a consolidar
el ejercicio de saber dónde está la población y qué necesidades tienen para afinar mejor las políticas públicas y saber qué se requiere. Y, en segundo lugar, la iniciativa Primero la Niñez, que ha facilitado que más de 50.000 niños nacidos en Colombia de padres venezolanos puedan acceder a la nacionalidad y queden completamente protegidos para poder acceder a derechos. Y, por último, al hilo también de la invitación que ha habido a la Unión Europea, destacar el firme compromiso de la Unión Europea, entre otros gobiernos. Aquí en Barranquilla tenemos una de las iniciativas que hay a nivel regional de ciudades incluyentes, comunidades solidarias, para acompañar a los gobiernos locales en coordinación con el gobierno nacional para la integración de esta población, porque después de los documentos toca seguir trabajando en identificar todas estas iniciativas positivas, esta población que llega a sumar y a contribuir al Estado colombiano. Muchísimas gracias por este último aporte, porque todo lo que podamos reunir de información para nuestra gente siempre será útil, y apelo al efecto multiplicador y que resuene esto que estamos hablando hoy aquí, que para algo estamos todos juntos con esta energía tan bonita, apoyándonos un día tan especial como este. Bueno, me toca ir cerrando. Carmen, Aida, bienvenida. Quiero darle la bienvenida a nuestro foro, a Carmen Aida Faría. Ella es coordinadora de regiones en Colombia de la Coalición por Venezuela. Y justamente, bueno, ya ahora sí vamos a ir aterrizando todos estos temas propiamente al quehacer y al aporte de la sociedad civil. ¿Cómo están justamente apoyando las organizaciones de la sociedad civil venezolana en Colombia a las personas migrantes, refugiadas y las retornadas, ¿no?, de Venezuela? Bienvenida nuevamente y qué gusto, porque ahora sí a la casa le toca dar su aporte. Bueno, Mariana, muy buenos días. De verdad, para mí es un honor poder estar aquí hoy. Y bueno, yo estoy como cuando uno va para Maracaibo y empieza a pasar el puente, ¿no? Esto es para mí un verdadero honor el estar aquí con ustedes hoy. Primero que nada, gracias a nuestra federación, a la Coalición por Venezuela, por permitirme el honor de poder ser parte de este panel. Las organizaciones de la sociedad civil, con nuestro trabajo multidisciplinario en terreno, hemos ido aprendiendo. Hemos ido obteniendo experiencia y ganando cada vez más espacios de colaboración, de expresión y de participación, tanto con organismos públicos como privados y con la cooperación internacional. Queremos ser parte de este equipo, seguir trabajando en equipo y ser vistos como socios implementadores de las políticas. Hemos intentado no solo buscar ayuda humanitaria inmediata, tan necesaria en estos momentos de pandemia, sino también realizar acciones ya a mediano y largo plazo, como por ejemplo intentar hacer incidencias en políticas públicas mediante interlocución con la institucionalidad, búsquedas de cómo integrar económicamente al migrante, informar las rutas de atención a derechos, pero también, y creemos muy importante, la información de los deberes que vienen implicados para este migrante responsable con la nación que lo acoge y a la cual definitivamente desea integrarse. Mediante el trabajo en equipo con otras organizaciones, como ya lo hemos demostrado en nuestra federación, que orgullosamente podemos decir ya somos más de 60 en las Américas, nos hemos convertido, yo creo, definitivamente en gestoras de la atención de los problemas sociales, pero no solamente de los problemas, sino en la búsqueda de las posibles soluciones, de esos problemas que nos sentimos parte y queremos ser definitivamente parte activa en la solución de esos problemas. Las organizaciones de la sociedad civil venezolana en Colombia, hoy por hoy, estamos llamadas a apoyar esta nación que nos acoge, país al que estamos inmensamente agradecidos y en el que nos sentimos privilegiados al poder ser hoy beneficiarios por tercera vez en el mundo y aprendiendo de experiencias de Estados Unidos y Turquía de un estatuto temporal de protección, con la ventaja, creo, que el migrante tiene la posibilidad de evolucionar en el tiempo y cumpliendo ciertos requisitos, como por ejemplo, pues lograr más adelante un estatus migratorio definitivo en el país que lo acoge. Gracias, yo no quiero perder esta primera oportunidad de mi intervención para agradecer a Colombia
por haber aceptado y asumido el reto de tomar el liderazgo regional de lo que hoy por hoy significa ser el receptor de un flujo migratorio que hoy por hoy se considera el mayor del mundo. Y además, con la menor cantidad de recursos asignados para manejar esta crisis. Creo que aquí estamos representados las tres bases fundamentales de esto, que es la institucionalidad colombiana, la cooperación internacional y nosotros como sociedad civil. Debemos trabajar en equipo para el logro de esta integración real y efectiva de los migrantes y refugiados y, como nos ha dicho Colombia, aprovechando nuestro valor intrínseco que estamos dispuestos a ofrecer para el desarrollo socioeconómico de Colombia. Una vez que ya está en marcha la implementación del estatuto temporal, quedan muchos retos por delante, porque tener acceso a los derechos, conquistar esos derechos de los que va a poder disfrutar quien se acoja al estatuto, no es fácil. Es decir, insertarse en la sociedad no va a ser demasiado fácil, es un gran reto. Sin embargo, pues lo agradecemos profundamente. ¿Dónde ves la mayor dificultad, el camino más difícil de transitar en todo esto para poder atender verdaderamente a nuestra población? ¿Dónde están las brechas? Una vez que se legalizan, pero ¿dónde está la dificultad de poder insertarse en la sociedad colombiana? Bueno, Mariana, yo creo que allí tenemos que destacar o diferenciar cuatro etapas diferentes, cuatro elementos importantes. Uno, el primero es en cuanto al logro de la regularización en sí misma. ¿A qué me refiero? Tenemos que mirar hacia el éxito para que toda la población pueda acceder a este estatuto temporal de protección. Me refiero específicamente a la posibilidad de llegar a toda la nación, tanto desde el punto de vista de acceso a tecnología e internet y con lenguaje apropiado, como de la cercanía geográfica, tanto en las ciudades grandes hasta los lugares más remotos de Colombia, para que, por ejemplo, las necesidades de traslado de esta población, me refiero a la población en extrema vulnerabilidad, sean mínimas, ¿ok? Y intentando disminuir al máximo estos gastos logísticos que esta población pueda tener implícitos para poder obtener este estatuto temporal de protección. Allí nuestra federación con sus 32 organizaciones a nivel nacional y con la capacidad de llegar a más de 120 municipios, pues tendrían con la asignación de los recursos un impacto definitivo. Eso por una parte. Lo segundo es que definitivamente una vez alcanzado este estatuto y que todos tengamos el permiso en nuestra mano, debemos ser un canal de información de rutas de acceso a derechos una vez que se logre la regularización. Y esto significa tener una pedagogía multidireccional, no solamente hacia los migrantes, que por supuesto la deben conocer con toda esta ruta de acceso a derechos, sino también a los funcionarios de instituciones tanto públicas como privadas, que son los que al final van a permitir este acceso a derechos, que se aumente las afiliaciones en salud, por ejemplo, que se aumente la bancarización, que se aumente el acceso a educación, que se aproveche todas estas acceso a tarjetas profesionales. Bueno, una serie de requisitos para dar algunos ejemplos donde se logrará realmente que se integre de manera eficaz este migrante en la población y en la sociedad colombiana. Tercero, no debemos perder de vista la necesidad de protección internacional del refugiado. Colombia enfrenta el reto de lo que representa más de 2.200 kilómetros de frontera viva, que sabemos que difícilmente entiende de cierre, con niños, madres, familias cruzándolas a diario buscando subsistencia. Entonces allí no debemos perder también la visión de la protección internacional de este refugiado que sigue cruzando esta frontera, buscando cubrir sus necesidades básicas. Y cuarto, para finalizar, creo que en cuanto a estas brechas, creemos que también es muy importante la articulación regional
con los países vecinos para poder tomar medidas estratégicas multinacionales que permitan la movilización humana de una manera digna. Como no nos queda mucho tiempo más, Carmen Aida, yo quiero aprovechar este último momento de tu intervención para pedirte una reflexión sobre dos cosas importantes. El compromiso, porque que ustedes están comprometidos, lo sabemos. Que los panelistas que te han antecedido están comprometidos con su trabajo, lo sabemos. Los efectos están allí, son palpables, son visibles. Pero de aquí en adelante tiene que haber un compromiso, no solamente de ustedes, sino de todos los ciudadanos. ¿Cómo motivar a que quien está ilegal, pero ahora tiene este beneficio, se comprometa a transitar el camino de la legalidad para poder disfrutar de una plena ciudadanía en otro país? Pero también cómo motivar al resto de la sociedad civil que no necesariamente está tan comprometida, tan dentro de esto como lo están ustedes. Una reflexión final en ambas direcciones. Mira, yo creo que la regularización es la manera que tenemos para lograr la integración de estos dos países hermanos, que estoy segura que unidos podemos llegar a una, a mejorar o hacer fuerza para lograr el desarrollo socioeconómico de la región. El venezolano llega a Colombia lleno de sueños por cumplir, lleno de necesidades, pero también de mucha fuerza interior. También llena con miedos. Y al miedo que me quiero referir en este momento es al miedo a la institucionalidad. Y es allí donde nosotros como sociedad civil tenemos que darle la fuerza necesaria a este migrante para que crea en la institucionalidad y crea que la regularización a través de este Estatuto Temporal de Protección y con estas bases que estamos sentando hoy, institucionalidad, cooperación internacional y sociedad civil organizada, definitivamente trabajo en equipo para poder hacer que este migrante, este refugiado venezolano que llega, se integre de manera eficaz a la sociedad civil colombiana. Muy importante. No hay personas ilegales. Ningún ser humano es ilegal. Ninguno. Solo hay personas en situación irregular. Yo me voy a llevar un compromiso, querida Alba. Creo que los propios periodistas tenemos tanto que aprender de los enunciados, del tratamiento de la información, de la situación emocional, cómo comunicar esto sin daño. Aquí hablamos de trata de personas, aquí hablamos de reclutamiento de jóvenes en estructuras armadas, ilegales, terribles, ¿no? Estos sí son ilegales, Alba, las estructuras delictivas. Creo que como periodistas, y les pido su apoyo, valdría la pena organizar espacios para la formación del tratamiento de estos temas, porque son temas sumamente delicados que tocan la vida íntima de seres humanos que están en una situación vulnerable, que buscan simplemente una oportunidad. Pero los medios y nosotros tenemos un código de ética que nos rige y hacer el tratamiento adecuado de estos temas es algo a lo que deberíamos todos comprometernos, porque son temas que van a ser noticia por muchos años y más en la situación en la que está Venezuela. Así que yo me llevo esa reflexión y ese compromiso. Espero contar con ustedes en adelante para quizás organizar algún espacio donde mis colegas y yo podamos formarnos mucho mejor en los enunciados de estos temas, porque creo que lo merece y el deber ético está allí y nos llama a ello. Mariana, tenemos una campaña que se llama Somos Panas Colombia, que hay kits también para periodistas para promover la integración y evitar discriminación, y con el mayor de los gustos desde ACNUR y desde la plataforma de cooperación contad con nosotros también para talleres con periodistas. Lo teníamos antes, pero desafortunadamente la pandemia nos paró, pero estamos aquí para acompañaros siempre. Qué bueno.
Juan, te dejo ese compromiso a ti también para que nos ayudes. Es importante que nos formemos para que aprendamos a manejar esto con los enunciados correctos, pero también a comunicar sin daño, es decir, a comunicar por muy dura que sea la noticia, sin conmocionar, sin sensacionalismos innecesarios que al final terminan haciéndole daño a las víctimas, ¿no?, de toda esta situación. Les agradezco mucho la invitación, el esfuerzo por todo esto, Soraya, Juan, de verdad un inmenso placer servirles y acompañarles. Mil gracias a ti.